Primero te presento, leo un poco. Ya estamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez. Esta es la séptima entrevista que estamos realizando, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo todos los días viernes a las 5 de la tarde, hora de Perú. Tenemos ahora al psicólogo Salvador Moreno López de México. Hola, ¿qué tal, Salvador? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Gusto en ¿Cómo estar aquí. estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Chávez. Con el tema el cuerpo vivido en el proceso de cambio personal en psicoterapia. Salvador es licenciado y doctorado en psicología por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y maestría también en psicología por la Universidad de Minnesota. Ha sido profesor universitario y psicoterapeuta por más de 40 años, publicado 3 libros de su autoría: La educación centrada en la persona, Guía del aprendizaje participativo y Descubriendo mi sabiduría corporal desde el focusing. Salvador tiene un especial interés por describir y comprender el lugar que tiene el cuerpo vivido o la corporalidad, ¿no?, en el proceso de cambio personal y el aprendizaje en el diario vivir, en la psicoterapia, en la educación, la asesoría personal o coaching y en la formación de personas que cuidan a otras. Le gusta y valora hacer esas actividades desde una perspectiva amplia que incluyen los aportes de diversas disciplinas, no solo científicas, sino también artísticas y literarias. La filosofía de lo implícito de Eugene Yendling, el enfoque corporal, focusing, la atención plena, mindfulness, el enfoque centrado en la persona y las neurociencias son algunas de sus principales referentes que inspiran y orientan su trabajo. ¿Qué tal, Salvador? Mucho gusto. A todas las personas que están ahí, si tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlo. El día de hoy vamos a hablar de este tema, el cuerpo vivido en el proceso de cambio de la persona. Bien, ¿cómo comenzaríamos este tema, Salvador? Que podríamos hablar, por ejemplo, de qué estamos hablando cuando decimos que el cuerpo puede hablar, ¿no? Que el cuerpo puede expresar. Pues mira, yo creo que lo primero es decir que esta manera de considerar lo corporal es diferente a cuando vemos el cuerpo como un objeto o cuando vemos al cuerpo como una máquina. Es el cuerpo como organismo, como otros organismos vivos, tienen una energía, un movimiento, una organización propias con una dirección hacia la vida. Y eso me parece así como muy importante de tener presente, ¿verdad? Porque en los modelos que implican una visión más mecánica, pues siempre estamos esperando que la fuerza que genere movimiento venga de fuera o venga de otro. En cambio, aquí estamos hablando de que como organismo vivo, el propio ser humano tiene esta energía, esta organización, este movimiento, esos procesos de construcción, destrucción, renovación, incluso desde el punto de vista biológico, ¿no? Y esto pues tiene que ver también con nuestro interactuar con los demás, con las situaciones, con las circunstancias y con la naturaleza, ¿verdad? Y hay otro elemento más que es, al ser organismo vivo, me encanta una analogía que utiliza Eugene Gendling cuando él dice que tenemos cuerpo planta, porque él dice una planta puede orientarse hacia donde están sus nutrientes en el suelo, puede orientarse a donde hay la luz, el tipo
que necesita lo mejor posible dadas sus condiciones y no necesita ser consciente de eso. Y si el organismo humano en algún aspecto también tenemos esa posibilidad de ser así. Luego viene la posibilidad de además darnos cuenta y ser conscientes de eso. Pero luego sucede que le damos tanto énfasis a lo consciente, que luego viene con el lenguaje y lo pensado, que nos olvidamos de ese otro aspecto, que seguimos teniendo un cuerpo de planta, es decir, con la corporalidad vamos captando, recibiendo un montón de información en nuestro entorno, en la manera como interactuamos, y nos orientamos en nuestra vida desde ahí, sin percatarnos de ello. Y es eventual, diría, que nos demos cuenta de ello y a veces hasta nos sorprendemos, ¿no? Y lo que pasa es que yo creo que, bueno, en la cultura en la que vivimos, pues se nos ha ido enseñando a no hacernos caso, a no poner atención en eso, a creer que siempre necesitamos una directriz externa para orientarnos en la vida. Y a veces un poco en broma digo, es cuando un niño recibe tantos mensajes de que no hagas esto porque eso no es peligroso, te puedes caer, o ponte el suéter porque hace frío, o cómete la sopa, es que no me gusta, pero es que sí está buena. Entonces eventualmente uno va aprendiendo pues parece que yo no sé qué quiero, parece que yo no sé a mí qué me gusta, entonces siempre te va a tener que preguntar al otro, ¿no? Entonces ve uno a los chicos, a las chicas, preguntando, ¿y qué me pongo? ¿Y qué hago? ¿Y voy o no voy? Sin saber qué hacer por sí mismo, ¿no? O por el otro lado, simplemente incorporamos de una manera tal todas las demandas, directrices y reglas de la sociedad de que nos vamos en automático y vamos viviendo como se supone que tenemos que vivir. Pero sin, otra vez, voltear a fijarnos, cada quien en sí mismos, si ese modo de estar viviendo tiene sentido, tiene valor, le genera bienestar en la vida cotidiana. Entonces, por eso a mí me parece que el cuerpo vivido pues tiene un lugar muy, muy importante en la psicoterapia. Entonces, como que las personas están constantemente buscando la palabra del otro, ¿no? La palabra del afuera y no se escuchan, ¿no? Así es. Podríamos decir que la búsqueda de ir a psicoterapia es precisamente buscar su propia voz, la propia voz de cada uno. Pues podría esperar eso, sin embargo yo creo que la práctica muchas veces tampoco lo es, porque con frecuencia las personas llegan a la psicoterapia un poco como orientadas por el modelo médico, un poco con la idea de que vienen, me van a decir qué les pasa, todas sus dolencias, malestares, yo les voy a hacer el diagnóstico y les voy a prescribir cuáles son las acciones o lo que se tienen que tomar, ¿verdad?, para estar bien. Y algunas personas, cuando empiezan a darse cuenta de que en la psicoterapia esto no va por ahí, de repente es como una primera impresión fuerte, decir, ah, caray, pues si él no me va a decir, si se supone que es el experto, el que sabe y no me va a decir cómo vivir mi vida o cómo resolver mis problemas, pues casi como que a qué vengo, ¿no? No sé para qué voy, dicen, ¿no? Exactamente. Pero ahí, fíjate, estamos identificando justamente este no saber, este ignorar, esta sabiduría y este saber que todos tenemos, pero que necesitamos quitar obstáculos para reencontrarnos con este saber y poderlo tomar en cuenta y realmente valorarlo en toda su dimensión, ¿no? Esta tendencia actualizante del que hablaba Rogers, ¿no? Exactamente, ese es como este impulso energético, digamos, hacia estar buscando cómo estar viviendo en las mejores condiciones posibles en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y estábamos hablando también de la importancia de estar presentes. Y eso, el estar presentes, ya podríamos decir que cuando estamos presentes ya hay un proceso de cambio. Fíjate que cada vez para mí es como más claro cuando alguien me pregunta, si por ejemplo, a ver, ¿cuál es el ingrediente fundamental en un proceso de cambio en psicoterapia? Yo le digo presencia acompañante. Todo lo demás que hagas parta de eso. Si no hay presencia acompañante, me parece que todo lo demás
en el mejor de los casos, digamos, será medianamente útil. Ahora, ¿qué entiendo yo por presencia acompañante? Porque pues también hay muchas maneras de entender esto, ¿verdad? Para mí la presencia acompañante implica una disponibilidad para estar completamente con la otra persona, atento y receptivo para ir captando cómo se va sintiendo la otra persona al estar en la interacción. Y también, por supuesto, cómo me voy sintiendo yo en ese proceso de interacción, ¿verdad? Esto se dice rápido y, sin embargo, no es algo que se logre con facilidad, ¿no? Es decir, despojarnos o poner entre paréntesis nuestras ideas, nuestros prejuicios, nuestras convicciones para abrirnos a recibir a la otra persona como está, pues a veces puede dar temor, nos puede generar inseguridad, y además hay otra cuestión importante, es necesitamos estar dispuestos a cambiar en la interacción. Porque ahí también hay como más la idea de, yo soy el terapeuta, pues entonces yo voy a ayudar a la persona como si fuera una especie de influencia unidireccional, ¿verdad? Yo influyo en la otra persona y yo salgo igualito de la sesión. Pues yo creo que no, yo creo que no es así. Yo creo que justamente la interacción como característica básica del existir nos está implicando que en cada momento nos estamos influyendo, nos estamos transformando. Entonces, si yo estoy presente, estoy abierto a eso y me permito sentir todo lo que vaya sintiendo al estar con el otro. Y en este sentir, lo que vaya ocurriendo, voy captando el sentir del otro, de la otra persona. Y cuando digo el sentir, me refiero por lo menos a dos aspectos: al sentir corporal y al sentir afectivo, porque ya ves que en español es el mismo verbo para referirnos a esos dos aspectos. Bueno, en la presencia acompañante yo me permito captar y dejarme sentir eso. Y entonces puedo captar desde mi propia corporalidad cómo se siente la otra persona. Yo sé que esto para algunas personas es algo novedoso, incluso difícil de aceptar. He leído autores que dicen que esto no es posible, que no puede uno sentir lo que el otro siente. Y yo digo, pues mira, yo creo que no es una cuestión de fe, creo o no creo, ¿verdad? Es decir, yo te estoy refiriendo lo que otros colegas, lo que algunas investigaciones y lo que en mi experiencia he ido constatando. Entonces es como una invitación a que tú te acerques a estar en una relación terapéutica de esta manera, y yo creo que muy probablemente vas a empezar a descubrir que si no lo has hecho ya, pues que tú también puedes captar desde tu sentir lo que el otro siente. Y como es dejar de sentir sin juicios, sin evaluaciones, pues lo que estás también promoviendo es que la otra persona se sienta acogida, recibida, aceptada, sin ser juzgada. Ya desde ahí yo digo, pues eso es importantísimo. Ahí, por ejemplo, es importante ver cómo es todo lo que dices, como estábamos conversando ayer con Andrés, ¿no? Que ahora puede sonar muy obvio, pero en la época, por ejemplo, de Gentling o de Rogers era algo totalmente revolucionario, ¿no? Era algo Así que es. realmente cambiaba el chip de la idea de, como tú dices, ¿no? El terapeuta que está ahí, ¿no? O pasivo, aparentemente pasivo psicoanálisis, evitando la transferencia, la transferencia, o bien unidireccional, como dices, ¿no? Y no tener en cuenta esta bidireccionalidad que justamente, no me acuerdo si Peirce o Frankl decían, ¿no? Si yo entro a una sesión de terapia y no siento que algo me ha movilizado, un poquito por lo menos, me tengo que preocupar, ¿no? O sea, Así es. cuando me automatizo. Sí, 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 sí. ¿Qué dices, no? La diferencia entre el sentir corporal y la sensación, ¿no? O sea, Así es. emoción. Sí, Tener en cuenta sí. eso. Uh-huh. Sí, yo creo que algo que necesitamos hacer es como ir aprendiendo a identificar cuáles son ese tipo de sensaciones desde las cuales nosotros podemos confiar y orientar nuestras interacciones, ¿no? Lo que técnicamente Genlin les llamó las sensaciones con sentido, que es como esa sensación corporal que me muestra, que me dice de mí en relación con otros y mis circunstancias, cómo me estoy viviendo en la situación. Entendiendo que cuando hablo de la situación,
yo estoy incluido ahí, no soy yo más algo más, sino situación soy yo y las circunstancias, todo el conjunto. Que eso también es, me parece a mí, una visión diferente a la más usual, donde más bien enfatizamos la unidad, la separatidad, y luego andamos buscando cómo entrar en relación, cómo entrar en conexión. Desde esta perspectiva yo digo, bueno, pues si no estamos en conexión, la pregunta es, ¿cómo la perdimos? Desde la otra perspectiva es, ¿cómo la vamos a crear? Oye, pues la conexión ahí está. Si no la reconocemos, ¿dónde nos perdimos? Claro, es como estar conectado con uno para poder conectarse con el otro, ¿no? Así es, así es. Y que Paradójico, además son dos procesos que se implican, ¿no? claro. Es paradójico, ¿no? Porque uno podría decir, conectarme conmigo implica la desconexión con el otro, pero si uno lo hace vívidamente, conscientemente, puede conectarte con el otro, ¿no? En psicoterapia es común eso. Sí. Fíjate, un ejemplo de esto que estás planteando, Carlos. Hay algunas actividades aprendidas, por ejemplo, desde la práctica del focusing, que tienen como propósito, por ejemplo, esto, ¿no? De atender a sensaciones, atender a mi respiración, etcétera. Y las puedo hacer yo solo. Y observo que hay cambios que me benefician de alguna manera. Pero esta misma práctica la hago con alguien más y la experiencia es totalmente distinta, ¿verdad? Es decir, la sola presencia de otra persona no necesita decir nada. Basta con que de veras esté presente ahí, dejándose sentir con este interés de acompañarme, la experiencia es totalmente distinta, ¿no? Entonces, esto para mí son como de esas señales claras de que la interacción y la presencia de los demás nos hace una diferencia significativa en nuestras vidas. Y que eso, bueno, pues hay que, yo digo, apreciarlo, valorarlo y promoverlo. Claro, promoverlo en las distintas áreas del acompañamiento, ¿no? O sea, un Sí, acompañamiento terapéutico, psicológico, médico, psiquiátrico. sí. E incluso te diría acompañamiento a veces como amigos, como hermanos, como pareja, en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Claro, y la importancia también de darse cuenta de los cambios, ¿no? Porque justamente la idea es identificar qué es lo que cambia, ¿no? Cuando uno habla de cambio, por ejemplo, en un proceso terapéutico, estar como sensibilizado a eso, que es un constante, ¿no? Uh -huh, Constantemente va cambiando el uh vínculo, -huh. la relación con el terapeuta, uno mismo va cambiando, ¿no? Y como tú dices, muchas veces uno solamente se fija en el paciente y no en uno, ¿no? Sí, y también creo que todavía hay mucho énfasis en fijarnos en los contenidos. Entonces, por ejemplo, me fijo si el consultante se sentía triste y ahora ya no se siente triste. Estaba angustiado y ahora ya se siente tranquilo, relajado. Yo digo, esos son primordialmente como cambios en el contenido. Pero el asunto es que lo que buscamos acá es que haya cambios en el proceso. Es decir, que ahí donde la persona estaba detenida, bloqueada para poder contactar con eso que sentía corporalmente, pueda reconocerlo, pueda expresarlo con precisión y entonces con ello recuperar el movimiento. Eso es para mí lo fundamental, es como en esas áreas donde estamos bloqueados, donde nos movemos pero en círculo cerrado, ¿no? Que repetimos lo mismo, necesitamos salir, no es ese el movimiento que buscamos, es un movimiento abierto, creativo, hacia cosas más novedosas, ¿no? En dirección a la vida. Restaurar, reimpulsar esas áreas de movimiento, para mí sería uno de los propósitos de una psicoterapia, ¿no? Claro, y que pueda también llevarlo a su vida, ¿no? En el día a día. Sí, 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 Pueda tener un vínculo estrecho y un espacio de un ancla, ¿no? Un ancla dentro del cuerpo. Bien sí. decía, ¿no? El inconsciente es el cuerpo. Es que mira, fundamentalmente, como lo planteaba, pues yo vivo corporalmente cada una de las situaciones y yo no actúo, estoy en las situaciones de acuerdo a cómo yo me siento en las situaciones, en este sentir corporal.
Si mi sentir corporal cambia, si mi sentir corporal está en movimiento, pues yo voy a empezar también a actuar y a relacionarme y a expresarme de diferentes formas. Si mi sentir corporal está como estático, pues entonces yo voy a estar en esas conductas repetitivas, ¿no? Es decir, haz de cuenta es que no importa que la situación sea distinta, yo no la alcanzo a sentir distinta y hago lo mismo que he hecho en otras situaciones que se le parecen, porque pierdo esta posibilidad de captar la diferencia y me quedo solo con lo parecido y entonces insisto en repetir conductas, expresiones muy parecidas, pues que van resultando a veces muy, muy inadecuadas, ¿no? Luego vamos a hablar de la técnica, pero claro, Frankl decía, ¿no? Si uno hace la misma técnica, tal cual, igual, con dos personas distintas, con una cometió un error. O sea, con una le hizo mal, porque, digamos, no solo la Sí, técnica, sino es muchas otras cosas más que precisamente lo sí, que marcan, ¿no? sí, sí. Hay un comentario de Aurora Meneses y dice, yo tenía una maestra que nos decía, cuando estén con sus pacientes, pónganse un traje de buzo para meterse al mar y no mojarse. Aquí me parece va mucho más allá de de eso cuando se consulta, cuando se va a la consulta, ¿no? O sea, digamos, la formación tradicional va más por ahí, ¿no? Ponerse un traje de Uh-huh. buzo, cuidarse. Acá yo diría más bien hay que entrar sin traje de buzo para poder sentir todo eso que está ocurriendo y permitirte mover conforme todo ese movimiento que se está dando, ¿no? Y es dejarte mover desde tu cuerpo, que tiene una receptividad mucho más fina y compleja de la que tú puedes tener si solamente tratas de orientarte pensando, a ver, ahorita cómo toca que me mueva, para acá, para allá, brinco, o me quedo estático, ¿no? Pues si te dejas mover con el balanceo del cuerpo, ahí vas teniendo las señales de si va bien, si hay algo que cambiar, pero no tienes ni que pensarlo. Serían, yo creo que pocos los momentos donde, a ver, voy a moverme. Pero de otra manera, como yo les digo, a ver, imaginemos a un nadador en competencia olímpica, ¿no? Que de repente va pensando cómo tiene que mover los brazos y cómo tiene que mover las piernas mientras nada, pues no llega ni a los primeros 50 metros cuando los demás ya terminaron, ¿no? Claro. O por ejemplo, un nadador en una piscina, ¿no? Olímpica y por otro lado en un río, ¿no? En un río caudaloso. Aprender a utilizar tus propias herramientas, o sea, la improvisación, la capacidad de poder moverte, ¿no? En el espacio, cual sea que sea, ¿no? Muchas veces Sí. los alumnos están así, ¿no? Muy fijados en la norma. Y eso ese ejemplo que tú dices me parece muy importante porque implica aprender a moverte con el movimiento del río, por ejemplo, con el movimiento del mar. Y eso es algo que tú no vas controlando. Entonces tienes que decir, ¿qué sí puedo yo hacer para moverme de una buena manera en este movimiento que yo no controlo y que a veces va más despacio, a veces de repente muy rápido, a veces hasta como con brincos, ¿no? Ujú, ujú. Yendo a este lado de la técnica, ¿tú cómo plantearías el trabajo técnico, digamos? La técnica tipo herramientas artísticas, ¿no? Silla vacía, uso de collage, títeres. ¿Cómo lo integrarías o cómo lo integras desde tu trabajo? El tema técnico con esto que están como escuchar al cuerpo, ¿no? Sí. Mira, yo creo que la técnica desde esta perspectiva resaltaría como dos funciones principales. Una es de qué manera una técnica me ayuda a entrar más en contacto con mis propias sensaciones sentidas. En el caso del consultante, de qué manera una técnica, una actividad que le proponga, le va a ayudar. Y la otra parte es de qué manera una técnica le va a ser un buen pretexto para que pueda expresarse desde eso que siente corporalmente. Por ejemplo, creo que en algunas propuestas psicoterapéuticas no está, desde mi punto de vista, suficientemente reconocido que con frecuencia las emociones y los sentimientos se expresan mejor a través de aspectos como la voz, que yo he llamado la música del hablar, o el cuerpo,
movimientos, gestos, posturas, ¿no? Y entonces esperan, yo digo, esperan demasiado que se expresen a través de las palabras. Y ahí te puedes atorar porque pues, muchas veces puedes contactar con algo que sientes en tu cuerpo y dices que no tengo palabras para expresarlo. Y sin embargo, si tú te fijas en cómo se siente eso y si dejas que eso que se siente ahí en tu cuerpo encuentre su propia manera de hacerlo. ¿Cómo podría ser? ¿Algún sonido, una música, un baile, una postura, un gesto, hacer un dibujo? ¿Cómo sería? Estás haciendo una invitación para que la persona atienda eso que siente en su cuerpo y que permita que desde ahí encuentre la manera como en ese momento para esta persona le sea adecuada y precisa para expresarse. Entonces es claramente eso al servicio de la persona. Claro, porque a veces o a veces hay la experiencia, ¿no? Alguien, por ejemplo, que ya antes ha sido de una forma o ha logrado expresar de una forma y ahora ya no ha habido un bloqueo, o también hay personas que jamás han podido expresar, ¿no? Así es. Entonces, y Sí. expresarla de diversas formas, hay mucho, a mí me gusta mucho hablar del abuso creativo, ¿no? Se habla mucho del Uh-huh. abuso tal vez sexual, psicológico, físico, pero no del creativo. Uh-huh. Entonces, bloquear la posibilidad de crear, de expresarse creativamente puede ser muy, muy fatal, ¿no? Y muy sutil también. Uh-huh. Uh-huh. Mira, alguna vez trabajando con una consultante, estaba hablando de problemas que tenía con su mamá y de pues pendientes que tenía ahí de resolver y cosas que quería decirle. Y le digo, oye, había una silla ahí enfrente, ya le digo, y si imaginaras que tu mamá aquí está enfrente y le fueras expresando eso que me volteó a ver así como diciendo, a ver, ¿de qué se trata? Voltea y ve la silla y dice, no, 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 ah, está bien. Algo más me dijo y de repente casi que sin pensar le digo, oye, y si imaginaras que yo soy tu mamá, ¿me lo podrías decir a mí? Entonces ya, ay, creo que sí. Ah, ok, dije, entonces, fíjate en eso que estás sintiendo, en eso que te pasa, en eso que está ahí, y velo dejando salir. Imagínate que aquí en lugar de que esté yo, está tu mamá. Y empezó la persona a expresar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es el asunto? Creo que desde el punto de vista del proceso terapéutico, lo que esta persona necesitaba era contactar con esas experiencias vividas, expresarlas y simbolizarlas con precisión. Lo de imaginar a la mamá en el sillón o lo de imaginar a la mamá donde yo estaba, creo que serán pretextos. De hecho, a mí me gusta más hablar de pretextos más que de técnica propiamente, ¿no? Claro. Y bien interesante lo que hiciste, ¿no? O sea, Merleau-Ponty, poner el cuerpo, ¿no? Poner tú tu cuerpo al servicio de ese trabajo. Uh -huh. Y como dices también, o sea, hay un pretexto, realmente le pasaba algo a esa persona que quería expresar algo y no encontraba la forma, ¿no? Uh A -huh. veces no encuentra el espacio, la forma, el momento, y esas cosas uno las va guardando, y esta tendencia también a ir siempre hacia adelante, ¿no? Hacia el futuro, y no mirar un poquito cómo uno o cada uno se fue construyendo. Así es, sí. Y ahora que hablas de cómo cada uno se fue construyendo, eso es algo interesante también en este modo de atendernos desde la corporalidad. Y es justamente que en nuestro cuerpo vivo, ahí está también nuestra historia de vida. Entonces, sí estamos en el presente, pero es un presente, no sé si podría llamar un presente histórico, es un presente con historia, no está desconectado de esa historia. Y el asunto es que desde aquí podemos ver cómo está presente esa historia y cómo está influyéndonos actualmente en nuestra vida. Entonces, no importa tanto si yo puedo recordar si cuando tenía 6 años pasó tal cual esta cosa o no. Y a veces pareciera que la preocupación fuera más como historiador, quizá tratando de reconstruir los hechos, ¿no?
No, finalmente es cómo lo viví. Y eso tampoco quizá ya lo pueda recuperar como lo viví. Es cómo está presente eso que viví, cómo está presente ahora. Porque eso también ya está mezclado con las otras vivencias y experiencias posteriores. Pero si lo puedo ver en el presente todo ese transcurso y hacerle su lugar, reconocerlo, entonces puede expresarse también de la manera como necesite expresarse. Sí, exacto. A veces yo siempre digo, a veces el pasado está más presente que el mismo presente, pero uno no es, Sí, pero uno no es consciente. O sea, importante primero ser consciente qué tanto de mi pasado tengo y luego ver y comenzar a discriminar, ¿no? O sea, realmente, por ejemplo, el tema de parejas, ¿no? O sea, estoy viendo a mi pareja, estoy tal vez enganchado con mi pareja anterior, hace dos, hace tres o qué sé yo, ¿no? sí, 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 sí. Y en el cuerpo, ¿no? Este cuerpo que ha viajado en el tiempo. Esa es como para mí la maravilla, ¿no? Como desde la corporalidad traemos toda esa experiencia, ese conocimiento, esos aprendizajes, ¿no? Que son recursos valiosísimos para vivir mejor. Pero si los ignoramos y nada más volteamos a qué se supone que toca que haga ahora, y en esta etapa de mi vida, ¿qué esperan que yo haga? Ya, me toca jubilarme, entonces ya tengo que dejar de trabajar. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Y qué sí y qué no? Pero todo lo voy como preguntando a otros, voy a desperdiciar todo eso que está ahí como experiencia, pero también voy a desperdiciar eso que está ahí como impulso hacia adelante, hacia la vida, que me puede permitir justamente, pues, saber qué otros caminos, qué otras rutas vamos creando en las posibilidades que vaya encontrando. Y sin necesidad de querer tenerlo todo planeado al pie de la letra, ¿no? De, ay, entonces ahora toca hacer esto, toca hacer esto. No tener planes. El otro día le platicaba a una persona, le digo, sí, a veces hago planes, porque esos me ayudan a estar más tranquilo. Y si estoy más tranquilo, entonces ya puedo soltar eso y lanzarme más como a ver, ¿qué viene? ¿Qué podemos ir haciendo? A improvisar, a crear en el momento. Claro, me decía Franklin, ¿no? Los planes a veces están hechos para no llevarlos a cabo nunca. Entonces, y uno es importante que vea como sus tiempos mismos, ¿no? ¿Cuál es mi tiempo? ¿Cuál Sí, es mi propio proceso? sí, Muchas sí, veces en consulta uno quiere cambios, ¿no? Rápidos, cambios veloces. Y como tú bien dices, ¿no? La voz viene de afuera, o del terapeuta, o de papá, o de mamá, ¿no? uh-huh. Y fíjate, vienen, quieres cambios veloces y además quieres cierto tipo de cambios. Claro. Entonces estás con tu atención focalizada a esperar a ver a qué horas ocurre ese cambio. Digo, y mientras puede ser que otros cambios, incluso mejores, estén ocurriendo y no te percatas porque toda tu atención está en la expectativa de que, es que yo tengo que cambiar y tengo que cambiar así. Cuando el foco de atención está hacia afuera, ¿no? O sea, hacia Así es. el resto y no Sí. las expectativas de mi cuerpo y este Uh-huh. trabajo corporal que puede ayudar a que uno vaya reconociendo, ¿no? Los Sí, dolores, tal vez, incluso. así es. Y mira, aquí muchas veces surge también yo digo, es como un obstáculo cultural porque se nos ha dicho que para poder cambiar hay que tener explicaciones. Entonces, con mucha frecuencia, las personas vienen a la consulta esperando encontrar explicaciones. A ver, ¿por qué hago esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué aunque me esfuerzo no logro cambiar? Y esperan que con la explicación, casi como que de un día para otro, van a ser diferentes, ¿no? Y entonces ir conversando con ellas para que se vayan percatando que la explicación muchas veces no da esos efectos que ellos esperan y que además muchas veces las explicaciones no son necesarias para que haya los procesos de cambio. Es algo que hay que ir atendiendo ahí, ¿no? Fíjate, recuerdo alguna vez una persona que vino a consulta porque tenía dolores de cabeza, dolores de espalda,
insomnio, muy irritable, problemas con la familia, una diversidad de malestares. Y como a la sexta, séptima sesión, un día llegó y dice, vengo muy contenta porque fíjate que en mi familia me dijeron que me notan muy cambiada y sí, yo me siento diferente, duermo mejor, ya no me peleo, soy más paciente y no sé qué. Dice, así que de veras que me siento mejor. Dice, pero pues la verdad es que yo no sé a qué vengo aquí contigo, porque pues tú nunca dices nada. Y a mí se me hizo como muy interesante ¿no? A lo mejor pueden decir que es mi prejuicio, pero bueno, me pareció captar que a un nivel ella sentía que sus cambios algo tenían que ver con el venir a la sesión. Pero ¿qué ocurría? Que en la sesión no se daban las interacciones o comunicaciones que ella tenía previstas que ocurrieran para cambiar. Yo no le daba un diagnóstico, no le daba consejos, no le daba sugerencias, no le decía si estaba bien o si estaba mal lo que hacía. Pues entonces, pues, no hace nada. Y yo dije, bueno, pues de repente sí le devuelvo mi comprensión, le hago algún señalamiento. Dije, es otra vez, ese tipo de expresiones culturalmente no tienen un valor reconocido como modos de ayuda en los procesos de cambio. Entonces, pues sí los nota que los hago, pero pues para ella no entra en la categoría de hizo algo que me ayude. Entonces dice, pues no hace nada, ¿no? Claro, ese peso que se le da a la palabra, ¿no? O sea, lo que decía Paul Wahlhavik, ¿no? La imposibilidad de no comunicar. Entonces, uno con la sola presencia muchas veces ya está comunicando, ¿no? Así es, Sostener así es. los- Pero te das cuenta como muchas veces eso no es reconocido, esa imposibilidad de no comunicarse. Yo digo, por ejemplo, en parejas, he oído frecuentemente la expresión, pues venimos porque andamos mal, ya prácticamente no nos comunicamos. Y están viviendo juntos, sí, vivimos en la misma casa, pero no nos comunicamos. Digo, bueno, si realmente no se comunicara, probablemente estarían mejor, ¿verdad? Pero desde esta creencia de que como no se hablan, no se comunican, pues ya digo, la situación se vuelve más complicada de resolver, ¿verdad? Y si empezamos por entender que aunque no te hables, aunque no hable, de todos modos nos estamos comunicando, de todos modos nos influimos, de todos modos nos sentimos en nuestros estados de ánimo, pues entonces ahí sí hay mucho por atender. ¿Y tú cómo fuiste llegando a estas conclusiones en el transcurso de toda tu experiencia? Llegando a la conclusión, digamos, de integrar el focus y verlo de una manera más amplia, ¿no? También. Mira, yo creo que he sido muy afortunado en mi vida también en este aspecto. Cuando recién estudié la licenciatura, ya hacia el final pude tener una formación más específica en la psicoterapia centrada en el cliente, todo el trabajo de Rogers, con una buena parte de un trabajo en paralelo, porque realmente el currículum en la universidad no había mucho de esto, ¿no? Y luego empecé a ir a terapia y por esas cuestiones, bueno, voy a ponerlo así como por azares del destino, pero en realidad ni les explico, fui cambiando de terapeutas. Digo, no porque yo estuviera propositivamente buscando, ahora voy con este enfoque, ahora voy con este otro enfoque, no. Se fueron dando las cosas. Empecé con psicoterapia centrada en el cliente, luego estuve con alguien de orientación de terapia familiar sistémica, con alguien de psicoterapia gestal, luego estuve en bioenergética, algún tiempo en psicoanálisis. Y yo creo que esta diversidad de perspectivas teóricas en los y las terapeutas con los que estuve me fue bien importante para ir aprendiendo y entendiendo que eso no era lo más importante, ¿verdad? Que había otros aspectos ahí en la relación que para mí definitivamente podía ubicar como elementos que me ayudaban. Entonces eso me fue abriendo así como este panorama, es decir, a ver, no te quedes con una perspectiva teórica y menos así como creer que ahí está todo, la única y las demás no sirven, ¿no? Hay otros aspectos más allá
lo teórico. Y te decía, entonces mi formación fue fundamentalmente por psicoterapia centrada en el cliente, luego algo pasé a psicoterapia Gestalt, que era como algo más accesible en esa época en la Ciudad de México. Y como unos 8 años después de que había terminado la carrera, no recuerdo ni siquiera cómo, me encontré con esto del focusing. Un colega amigo fue a Chicago con Eugene Gendlin, lo aprendió directamente con él y yo lo aprendí con mi amigo que había ido a... Okay. Y lo seguí un tiempo, luego lo dejé, lo retomaba y hasta que un día, que esta fue una experiencia clave para mí porque yo vivía solo en un departamento chiquitito en la Ciudad de México. Estaba buscando mi pasaporte y no lo encontraba. Y lo busqué literalmente por todos los rincones del departamento. Y finalmente ya un poco frustrado dije, a ver, si yo lo guardé, yo tengo que saber. Y me acordé del focus y dije, a ver, pues así es cierto que debe entonces estar de alguna manera en mi cuerpo. Me hice un rato de silencio, dejar de pensar, poner atención en el cuerpo y de repente, pum, me viene la imagen. Ah, está en tal cajón. Dije, no, no puede ser. Yo busqué ya como 3 veces ahí, ¿no? Y bueno, me paré, fui a buscar. Ahí estaba. Dije, no puedo creer. Aquí hay algo misterioso, lo pensé en ese momento, pero que vale la pena. Y a partir de eso, haz de cuenta que ya me quedé yo bastante entusiasmado por esto del enfoque. Posteriormente ya supe del Instituto de Focusing, fui al instituto a certificarme, supe después de los seminarios de Jim Gendlin que empezaba con el proyecto de Pensando desde el Borde, Thinking at the Edge. Dije, eso me interesa, también me fui para allá. Y pues ahí ya me fui, ahora sí que conociendo otros colegas. Y entonces empecé a percatarme, por ejemplo, que a mí me aparecía como muy interesante la propuesta de Rogers en relación con la empatía. Pero al final llegaba un momento en que yo me preguntaba, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se aprende? ¿No? Y las respuestas que encontraba en Rogers era, pues, estando con una persona que sea empática. Y dije, pues sí, pero no hay algo más, ¿no? Y cuando conocí el trabajo de Eugene Gendlin, dije, aquí hay algo más. Aquí hay algo más que me puede ayudar a generar un camino de cómo desarrollar la comprensión empática, ¿no? Y de hecho, por ahí en el libro de Descubriendo mi sabiduría corporal, un capítulo es como una propuesta de algunos pasos de cómo ir haciéndolo desde esta perspectiva para desarrollar lo que me gusta llamar como la empatía experiencial. Y le pongo el apellido de experiencial como para enfatizar que es una empatía que te involucra la parte de lo corporal, ¿no? Para hacerlo explícito, pues yo creo que en otras propuestas de alguna manera lo insinúan, pero a veces se queda ahí como medio velado. Y bueno, el asunto es que también la otra cosa es que yo he estado trabajando, yo digo, como en un campo de frontera entre la educación y la psicoterapia. Siempre como interesado en cómo integrar la parte también de las emociones y los sentimientos en la vida cotidiana. Y yo pienso que esta es una tarea fundamentalmente educativa, por cierto, una tarea prácticamente desatendida, ¿no? No hay orientaciones claras de cómo vamos aprendiendo a vivir, a expresar nuestras emociones y sentimientos. Y luego, bueno, pues tenemos problemas con eso. Y entonces, las actividades que yo hago a veces tienen como más el énfasis educativo, a veces más el énfasis psicoterapéutico, pero finalmente yo creo que ambas están presentes en todas las actividades, ¿no? Es cuestión como más de un énfasis u otro. Y ya en los últimos años, bueno, pues que por ahí también, no sé cómo fue que me cayó en manos algún libro de Antonio Damasio, libros en particular del error de Descartes que empecé a leer. Y yo estaba también fascinado porque me parecía que iba encontrando como toda esta parte del sustento neurofisiológico a las propuestas de Gendlin, ¿no? Entonces eso también pues fue despertando más mi interés por buscar otros autores que me fueran dando también en estas perspectivas.
Y la verdad es que ahora a mí me da gusto encontrar que ya hay diferentes propuestas con puntos de coincidencia, ¿no? Creo que de los últimos 20 años quizá esto ha ido creciendo y puedes encontrar con matices propios, pero también con muchos puntos de coincidencia. Y eso además me parece como importante, como desde la filosofía, desde la psicoterapia, desde las neurociencias, desde la música, que ese es otro campo tal que también me he ido introduciendo. Bueno, mi afición de la música viene de muchos años, pero en el campo de la psicoterapia, hace algunos años vi una plática de esas de TED de una mujer que es músico, está sorda, y bueno, platica primero todas las dificultades que tuvo para que la admitieran a la escuela de música en Londres, porque decían que estaba sorda y entonces no podía hacer música. Y como ella les fue mostrando que sí, ¿no? Entonces, ella hace una demostración ahí que me parece sensacional, porque finalmente, ¿qué dice? Hay que sentir y escuchar la música con todo el cuerpo, ¿no? Y si no tienes el sentido del oído habilitado, bueno, tienes todo lo demás para captar y sentir la música. ¿Cuál es el problema? ¿No? Entonces, eso me parece de veras extraordinario. Y últimamente por ahí hay un capítulo de un libro que espero que esté publicado este año, donde uso las metáforas de la música del hablar y del dúo de jazz para enfatizar más por un lado, la importancia de captar las emociones y los sentimientos con estas expresiones de la voz y del cuerpo. Que yo prefiero hablar de comunicación corporal o de la música del hablar y trato de no usar la expresión comunicación no verbal, porque me parece que hablar de comunicación no verbal implica que la verbal es la que rifa, ¿no? Y esto pues no tiene ni nombre propio por no verbal porque no es como esta. Bueno, Ahí sí meto tiene. en esa bolsa todo lo que no es verbal. Sí, dije, oye, pero esto tiene sus características propias, su valor propio, su sentido propio. Dije, es más, muchas palabras van a transformarse en sus significados dependiendo de la música, del hablar con que las diga, los gestos, las expresiones y los movimientos. Entonces, pues necesitamos sumar, integrar, más que dejar aislado, ¿no? Y en el rubro del jazz, un aspecto que a mí me ha interesado es este aspecto de la improvisación, ¿no? Dicen, ¿cómo le hacen? ¿Cómo saben por dónde va o qué? Entonces, pues sí, mira, pues hay ciertos patrones, ciertas características de la música que de alguna forma te dan pistas. Ok. Pero luego además, pues sí, ahí está la creatividad que va surgiendo en el momento. ¿Y cómo se conectan los músicos para captarse en ese movimiento musical que van haciendo? Yo creo que es a este nivel, ¿no? Y yo digo, ¿y cómo te conectas con el consultante para ir haciendo este dúo de jazz? Me encantó esa expresión. Es que como terapeuta, ¿de qué se trata? De que el otro resalte, de que el otro atienda, que el otro clarifique. Yo acompaño, hablo lo menos que sea necesario, o cuando es necesario para que el otro pueda resaltar, pueda recuperar, pueda clarificar. Estás diciendo cosas muy interesantes, ¿no? O sea, en relación al sentir, a la emoción y a la corporalidad, ¿no? O sea, mucho se habla de la emoción, pero no de la corporalidad. Este cuerpo que somos, que nos acompaña y que estamos con la posibilidad de expresar, y la música, por ejemplo, esto que decías, ¿no? Sí, Somos vibración, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que él estudió música clásica, y luego le interesó el jazz y tuvo que desaprender todo lo que ya sabía, porque el jazz es otra cosa, ¿no? Y cuando hablamos de música y de sentimientos también. O sea, por ejemplo, hay música que es para, que genera tristeza, música que genera alegría, melancolía, ¿no? Y hay mezclados también, ¿no? Por ejemplo, una música que por un lado puede tener unos tonos, los puentes, ¿no? O sea, un tono puede ser como medio alegre, pero al mismo medio, medio melancólico o medio tristón, ¿no? Entre triste y alegre. Entonces es bien interesante, y la conexión entre los músicos, ¿no? Así, sí.
Pero claro. Sí. Y además, fíjate, también aquí sigo pensando que lo que uno ofrece son pretextos. Ahorita que decías de las músicas, por ejemplo, he puesto alguna melodía en un grupo para que le escuche y que cada quien la invitación es, déjatela sentir desde el cuerpo y a ver cómo va, ¿no? Y cuando escuchas lo que te comparten de cómo se sintieron, lo que les evocó, los recuerdos que tuvieron, son tan diversas las experiencias que casi uno podría preguntarse, ¿escucharon la misma música? ¿O cada quien inventó la suya en el momento, ¿no? Pero fíjate cómo estamos ahí tan atorados en insistir en que todo el mundo tenemos que captar, sentir y pensar y percibir las situaciones de la misma manera. Y si te sales, ya empiezan a verte como, a ver qué te pasa, algo está mal en ti, ¿no? Entonces, ahora que hablan de la normalidad y de la nueva normalidad, por lo menos por acá en este país, dice, pues a ver, ¿de qué se trata? ¿De qué normalidad y qué nueva normalidad? Es decir, de veras, lo que queremos es ser todos iguales, ser todos como nos dicen que nos conviene ser. Yo digo, bueno, eso tiene sus ventajas y lo que quieren es tener consumidores que consuman lo mismo. Pues claro que tiene ventajas económicas para los que venden, ¿no? Pero desde el punto de vista humano, pues perdemos nuestras particularidades. Y no es que estemos negando que compartimos muchas cosas, que hay puntos en común, por supuesto que también las hay. Pero creo que se trata, me parece a mí en este momento, de decir, valoremos lo que tenemos en común y hagamos un lugar también para las particularidades, para las diferencias. Porque de otro modo, pues también es más fácil caer en las exclusiones, ¿no? Pues tú no eres como los normales, pues te excluimos. Claro. ¿Qué problemas hemos ido creando también por eso? Claro, por digamos, homogenizar todo, ¿no? Y ahí, Y por fíjate, ejemplo, sí, en el campo de la psicoterapia yo creo que este es un punto también muy importante. Una manera de entender la problemática de una persona también es plantearla en términos de, el problema surge porque quieres excluir aspectos de tu propia experiencia que consideras malos, indebidos, que no deberían de ser, peligrosos, alguna valoración de ese tipo. Y entonces buscas excluirlos. En el momento en que uno intenta excluir algo de uno mismo, digo, entras en guerra contigo mismo. ¿Quieres excluir eso? Tienes que utilizar una buena cantidad de energía para mantener eso a raya y con los otros aspectos que te quedan, pues ya no tienen toda la disponibilidad porque no te puedes descuidar en que esto que quieres excluir de repente se vaya a colar y vaya a aparecer. Hay una tensión ahí permanente, más o menos grande, más o menos consciente. ¿Y por qué pensamos que esto que etiquetamos como malo o peligroso es solo malo, solo peligroso? ¿No tiene ningún sentido positivo para nosotros? Fíjate, por ejemplo, cuando se habla de los mecanismos de defensa, yo digo, pues, yo prefiero llamarlos mecanismos de cuidado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son operaciones que surgen y que uno utiliza para cuidarse en una situación que uno vive como amenazante o peligrosa. El problema es que luego se queda uno instalado ahí y ya no puedes percibir con claridad que las nuevas situaciones son diferentes y que tú también eres diferente y que entonces ya no es peligrosa de la misma manera como lo fue antes, ¿no? Pero finalmente son mecanismos de cuidado. Con la expresión mecanismo de defensa, a mí me parecía como que se enfatiza más como un aspecto negativo. Me estorban y hay que quitarlos. Yo le digo, pues si me estorban, hay que transformarlos, pero ¿qué tal si los reconozco y les agradezco lo que también me han aportado? Y a lo mejor en lugar de pelearlos, si los reconozco y les agradezco, y entonces empezamos a ver y a sentir que la situación es diferente, que yo soy diferente,
ahí mismo aparece esta sensación de, creo que ya no somos necesarios de esta manera. ¿No? Fuimos necesarios, pero ya no, podemos difuminarnos. Creo que es una perspectiva distinta, pues, de esto, ¿no? Que a mí me hace mucho sentido. Sí, estás diciendo bastantes cosas bien interesantes, ¿no? O sea, me recuerdan a lo que planteaba Gianni Franceschetti de Italia, de la gesta relacional, sobre la estética psicopatológica, ¿no? O sea, cómo la psicología, ¿no? El síntoma tiene una función dentro de la vida de uno, ¿no? En vez de excluirla, uno tiene que verlo, reconocerlo y saber que si no hubiera sido por eso, hubiera sido, no sé, una persona se hubiera podido suicidar, hubiera sido por algo, ¿no? Y eso Sí, incluirlo, ¿no? No excluirlo. Muchos pacientes, por ejemplo, vienen a terapia buscando, ¿no? Porque el cuerpo ya no les habla, el cuerpo les grita, ¿no? así es. Cuerpo Así. y van y tú comienzas a explorar y te dicen, no, no, no pasa nada. Entonces, pero hay un motivo por el que uno va a terapia, Sí, ¿no? sí. Me parece bien interesante lo que comentas. Y si entonces tú nada más los ves como dolores, como molestias, como malestares, los vas a juzgar mal y los quieres quitar a como de lugar. Y yo, órale, prontito, ya. Si tú dices, a ver, ¿qué me estoy diciendo con esto? ¿Qué señales me estoy dando con todas estas molestias y malestares? ¿Qué puede haber en mi modo de vivir que quizá no estoy yo atendiendo de una buena forma? Y entonces me tengo que recurrir a este tipo de señales, como para decir, a ver, para un poco, ponte atención, deja de estar tan ocupado en lo exterior, en lo que los demás dicen. Fíjate ti, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué valoras? Y entonces, como tú dices, eso que lo veía solo como un malestar o síntoma, pues le puedo agradecer porque me permitió, ayudó a reconocer aspectos importantes que requerían de mi atención. Y regresando un poquito a este tema de la musicalidad, ¿has integrado tú algo del trabajo de Erickson, ¿no? Y la palabra, o sea, el tono de voz que uno va utilizando cuando va hablando con uno o con otra persona, ¿no? En función a cómo uno se siente y en función a lo que uno quiere, a lo que uno quiere llegar. Ajá. Es bien interesante, ¿no? Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. Te diría que algunas veces puedo identificar como una intención más consciente, digamos. Por ejemplo, cuando en algún momento dado le devuelvo algo a la persona y le digo, entonces es que me siento muy enojado. Y la persona en términos de su expresión verbal era, pues estoy enojado, como quitándole intensidad, ¿no? Pero por el otro lado, desde acá tú ves que está, pero bien enojada, ¿no? Entonces, esta manera de decirle, parece que estás muy enojado. No, pues sí, pero entonces, como es como si tuviera entonces le das ahí un pretextito para que reconozca y pueda expresar la intensidad de su coraje, ¿no? Pero otras veces esta musicalidad me sale en el interactuar. No está así como tan Ya está incorporado. intencionada, sí. Como por ejemplo, mira, a veces algunos alumnos que me habían visto en algunas entrevistas que hacía ahí para que aprendieran, y me decían, oye, es que tú vas imitando las posturas del consultante. La primera vez que me lo dijeron me sorprendió mucho y dije, ¿yo qué? Y después me acordé, ¿no? Que en algunas propuestas terapéuticas incluso te sugieren que tú hagas las posturas o el ritmo de la respiración de la otra persona, ¿no? Y la verdad es que dije, no, pues yo hago lo que hago pues no, ahora que ustedes me dicen que las estoy como imitando, pues les creo, porque la verdad es que yo no estoy como tan atento de esa manera a ver si
crucé los brazos, los pies, o qué hice, o si respiré. Yo digo, lo que estoy es disponible para dejarme sentir y que mi cuerpo se mueva y esté como se vaya sintiendo, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, sí puedo identificar de que hay momentos en que puedo sentir que la persona se va como acercando a encontrar la expresión precisa de lo que está sintiendo. Y entonces lo puedo sentir mucho, sobre todo en el área del pecho. Y cuando lo dice, generalmente viene para mí como una especie de suspiro, ¿no? Y puedo identificar que es el equivalente como a este movimiento de liberación que la persona experimenta cuando encuentra una expresión precisa para su sensación. Pero igual, es algo que me viene, no es algo que busco, ni es algo que yo intento provocar, ¿no? Claro. Incluso al comienzo del año fui allá a Ciudad de México a llevar un curso con Jeffrey Sake y él comentaba, ¿no? Esto que tú dices de la respiración. Incluso él decía, cuando botas el aire, soltar la palabra, ¿no? Era como bastante técnico, ¿no? Pero sí, importante es hacerle caso a este tema del cuerpo, la musicalización. Y en el trabajo con arte y la música y el cuerpo, ¿lo utilizas también? El baile, el movimiento corporal. Fíjate que en la psicoterapia lo he utilizado poco, lo he utilizado más en los talleres de formación. Ahí sí, toda esta parte de la música, el baile y el movimiento en general, ¿no? Porque además me interesa incluso relacionarlo con la vida cotidiana. Es decir, para mí algo que es importante decir, esto que ocurre en psicoterapia es en algún sentido también algo de la vida cotidiana. Y es para la vida cotidiana, no estamos en un espacio así como de reclusión, de separación, ¿no? Sino que hay esta conexión. Un ejemplo de esto es, a ver, ¿cuál es la diferencia entre ir rápido con prisa o rápido sin prisa? Mm, Pero la diferencia es sentida, ¿verdad? Porque a lo mejor tú me puedes dar ahí algunas explicaciones. A ver, camina mostrándome cómo es ir rápido con prisa o cómo es ir rápido sin prisa. O a veces si hace falta puedo proponerles una imagen. A ver, imagínate que vas, no sé, a hacer un pago importantísimo, te quedan 3 minutos para llegar al banco y ya estás ahí a unos metros, pero te entra de repente la ansiedad y vas, pero rapidito. ¿Cómo caminarías para llegar al banco antes de que cierren la puerta, no? Entonces ya. Y ahora vas en un parque, te quedaste a ver con una persona, ya casi es la hora, te faltan todavía algunos metros por llegar y quieres estar muy a tiempo, pero no hay prisa ni presión en el sentido de que no va a pasar nada desagradable si llegas 1 o 2 minutos tarde. Pero intenta ir rápido. ¿Cómo lo harías? Es impresionante la diferencia de cómo se siente y cómo se hace el movimiento. Pero como dicen muchas veces, oye, no había caído nunca en cuenta de esto. Pues no, porque no nos prestamos mucha atención a esto, ¿no? claro. Yo me acuerdo que incluso en talleres he trabajado eso de, por ejemplo, un taller, un grupo que ya se conoce, ¿no? De 7 personas y que cada uno traiga una canción que le genere alegría y otra canción que le genere tristeza. Y luego Ajá, todas las luces y que se dancen, ¿no? Se ponga un extracto de cada canción y cada uno lo va sintiendo distinto, ¿no? ajá, Y lo va ajá, moviendo, ¿no? Y luego hablar de ajá, eso es bien rico. sí. Porque el asunto es que cuando escuchas las canciones, cada quien va evocando las experiencias de vida que ha tenido y va haciendo las combinaciones de su propia historia de vida. Entonces puede ocurrir que incluso alguien que propuso una como que le evoca tristeza y alguien más le pregunta, oye, ¿por qué esa canción tan alegre a ti te evoca tristeza, no?
Pero el asunto es porque no es otra vez, no es la canción como un objeto aislado. No, es la canción como algo que te conecta con una serie de experiencias e interacciones y que entonces desde ahí, ¿no? Como esa excusa que dices, la canción. Sí, 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 sí. Entonces, a mí de veras me viene bien ya decirme ahora, pues yo lo que hago es compartir pretextos. Ah, pretexto, perdón, era la Sí, palabra. pretextos. Pero fíjate que tiene que ver también con esta cuestión. Cuando aprendí lo de dinámica de grupos, y ya ves que aprendías ahí los ejercicios y te decían que el objetivo del ejercicio, la dinámica de grupo, y para qué sirve, etcétera, etcétera. Pues todo eso en los tiempos que yo lo aprendí estaba como muy, muy planeadito, ¿no? Entonces, pues se suponía que todo mundo tendría que tomar el ejercicio pues para lo que estaba hecho, ¿no? Y resulta que muy terminando la carrera, un día fui a dar mi clase en la mañana con un grupo de jóvenes. Les puse una dinámica, les gustó, fascinados. No, pues yo también fascinado. Maestro ahí, novato, aprendiendo. Dije, no, pues está re bien esto. Y en la noche tenía un grupo de alumnos del mismo nivel escolar, pero eran gente ya más grande porque trabajaba. Y dije, pues la misma dinámica, el mismo ejercicio. Apenas les acabo de dar las instrucciones, veo sus caras y dije, algo pasó aquí. Y dije, ¿qué pasó? Y de repente ya uno levanta la mano y dice, maestro, no podemos hacer ese ejercicio. Usted nos está faltando al respeto al proponernos una actividad como esa. Yo dije, caray, ahora sí no entiendo nada. Muy desconcertado. Le dije, bueno, a ver, ayúdenme a entender de qué manera yo les estoy faltando al respeto. Les había propuesto una actividad que había tomado de experiencias de Gestalt. Decía, a ver, si fueras un árbol, ¿qué árbol serías? ¿No? Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Entonces, el punto fuerte ahí era cómo les pedía yo que se compararan con un animal. Eso era una falta de respeto. ¿Sí? Pero el contraste fue tan grande que yo me quedé verdaderamente así como desconcertado, yo creo que por varios meses. Dije, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué la misma actividad en el grupo de la mañana genera emoción, entusiasmo y gusto, y en el grupo de la tarde incluso coraje y rechazo? Entonces empecé a escuchar con más atención cuando al terminar una actividad yo preguntaba, a ver, ¿cómo te fue la actividad? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Y empecé a darme cuenta, pues, que eran cosas muy diferentes. Pero además empecé a darme cuenta de algo más, que a veces me decían, cuando usted dijo que esto y esto, yo dije eso. Y otro decía, no, él no dijo eso. Dije, mira, qué interesante. Lo mismo que yo dije, uno lo escucha de una manera y otro lo escucha de otra. Entonces dije, pues yo creo que me conviene más trabajar sobre esta hipótesis. Yo no sé de antemano cómo cada persona y cada grupo va a recibir, a entender lo que yo les diga. Lo voy a ir sabiendo si tenemos la oportunidad del diálogo y me empiezan a compartir. Y esto me ha cambiado la perspectiva muchísimo y para mí creo que me ha ayudado a trabajar mejor. Porque ya no voy con la expectativa de que voy a hacer esta actividad y va a pasar tal y tal. O voy a decir esto y va a pasar tal y tal. Yo voy a decir esto y voy a hacer esa actividad. ¿Qué va a pasar? Lo iremos sabiendo cuando vaya pasando. Y entonces ahí hay que empezar a moverse de otra manera. Por eso el plan se queda de lado. Y importante lo que comentas, o sea, esto del pretexto, ¿no? Es un hermoso nombre, ¿no? Porque es pretexto, ¿no? Es previo al texto. Entonces es previo al lenguaje, es previo a todo eso concebido, pero a veces, claro, ¿no? En un grupo calza algo y en otro grupo ya no calza tanto, ¿no? Así es. Produciendo ese pretexto con algo previo, que sería, digamos, la sensibilidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Poder ver, claro, claro. Sí. Y cosas similares ocurren en el proceso terapéutico, ¿no? De repente personas que después de un tiempo me encuentran y dicen, oye, fíjate, no sabes cómo me ayudó
eso que tú una vez me dijiste y me dicen que tal y tal y tal. Y yo digo, pues mire, entre que no recuerdo, no me suena muy familiar que yo haya dicho eso, pero ¿qué importa? Lo que sea que yo haya dicho, a esta persona le sirvió. De eso se trataba, que la persona encontrara modos de salir adelante. Tal cual, tal cual, tal cual. Y entonces eso me queda más claro también que lo que ocurre en la psicoterapia, pues no todo depende de mí, depende de la interacción. Yo espero colaborar, pero no me puedo, como dices, no puedo presumir de que el mérito sea todo mío. Pues no, a lo que puedo aspirar a que lo que yo haga, lo que yo diga y mi modo de estar, colabore, sea constructivo, sea benéfico para la persona. Pero es un trabajo de interacción, de colaboración. Uno facilita, ¿no? No hace por el otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso es bien interesante. Ahora justo yo estoy haciendo una especialización en suicidio, ¿no? Una formación, y eso es bien movilizante para las personas, por ejemplo, los terapeutas que pierden a un paciente. Ese es otro tema, digamos, Sí. bien movilizante, ¿no? Pero felizmente no son la mayoría, en la mayoría de casos, digamos, sucede eso, ¿no? Yo creo que esto también es como una invitación a no quedarnos en el esquema de ver o de tratar de entender todo lo que ocurre desde el paradigma de relaciones causa-efecto, donde además busca simplificar porque necesitas identificar las variables para poder decir esta fue la variable independiente y esta la dependiente. Entonces, por lo tanto, esto ocurrió. Si te ubicas en el panorama, en el paradigma de la complejidad de una manera más dinámica, pues ya no puedes dar ese tipo de respuestas, ¿no? Sí puedes decir, probablemente esto contribuyó de alguna manera, pero contribuyó porque también estaba porque también estaba porque todo eso se movió de cierta forma y bueno, pues eso fue lo que ocurrió. Y claro, necesitamos entonces, digo yo, pues sentí pensar de otra manera, ¿no? Claro, 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 cambiar ese lógico, ¿no? O sea, muy lineal, lógico y dar Ajá, multicausalidad de condiciones que hay alrededor del paciente, ¿no? sí, 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 Y ser perceptivo, ¿no? De qué hay y qué no hay, qué se presenta y qué no, qué es mío y qué es de él, ¿no? así es, así es, sí. Y a veces incluso diría, pues pasar por momentos que digo, no sé exactamente qué está pasando. Pues ahí me dejo mover en este no saber y en esta incertidumbre y esta falta de claridad. Nos comenta Aurora, nos dice, ¿no? Me parece digno de reflexionar que en el proceso de volverse terapeuta a veces preocupa más el conocer una serie de técnicas, entre comillas, y no tanto la escucha del otro. Gracias por el recordatorio. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto, que sobre todo a lo mejor cuando uno va empezando a formarse como terapeuta, pues quizá uno sienta que tienes más de dónde agarrarte si me dices, a ver qué técnica voy a usar y cómo se usa y en qué momento, ¿no? Y creo que con eso ya la hice. Cuando pues en realidad, pues quizá el asunto importante es saber atiende ese temor que tienes, esa inseguridad que sientes, esa presión que sientes a lo mejor por mostrar que tú puedes ser un buen o una buena terapeuta y cómo atender eso para que no te estorbe. Que no estoy diciendo que esté mal que sienta eso, siente lo que siente, pero cómo atenderlo para que eso no estorbe el proceso, es más, para que se convierta en un recurso para estar de una manera más presente en el mismo proceso. Cuéntanos, Salvador, y allá ahora en tu centro, allá, ¿qué están planteando como proyectos, cursos?
Mira, estamos básicamente con dos cuestiones. Impulsando más los talleres de focusing para público en general. Y en esa misma línea, algo muy específico que es cómo atender problemas de personas con experiencias traumáticas desde esta perspectiva experiencial. Esto sí es más como un proceso de formación para gente que ya tiene alguna formación en psicoterapia. Y para el próximo año sí queremos hacer un proceso de certificación para profesionales que quieran integrar toda esta cuestión de la filosofía, de lo implícito, toda esta perspectiva de lo corporal en los procesos de cambio. Porque, como te decía, pues puede ser en psicoterapia, puede ser en educación, ¿no? Puede ser en muchas otras áreas de la vida, ¿no? Hay profesiones donde la creatividad es algo bien importante y que poder identificar esto de una manera más clara les impulsaría a ser más creativos. Estoy pensando, por ejemplo, en quienes les gusta escribir, quienes se dedican a actividades artísticas, pero incluso, fíjate que hace años conocí a una persona que era investigador en matemáticas en la Universidad Nacional de México y le pregunté, le dije, oye, a ver, platícame en tus ratos así de creatividad, de lo que tú haces, que la verdad no sé muy bien qué haces como matemático, pero en tus ratos así de creatividad, ¿qué te pasa? ¿De qué te das cuenta? ¿Cómo ocurre el proceso? Y me sorprendió tanto que parecía que me estaba describiendo estos procesos, ¿no? De atender al cuerpo, que le venían ideas desde el cuerpo. Y dije, mira qué interesante. Había leído, porque Genlin lo señala, que dice, este es un proceso natural en todos los seres humanos, pues no es que uno lo tiene ni otros no. Este es un proceso que está ahí presente, sobre todo en lo que implican los procesos creativos. Pero sin embargo, como escucharlo de alguien en concreto que además no tenía conocimiento de esto, sí me sorprendió, ¿no? Y como reforzó esta valoración, pues decir. Entonces queremos tener este programa de certificación para psicoterapeutas, pedagogos y depende de qué otros profesionales pueda haber interesados. Por ahora tenemos identificados estos dos, psicoterapeutas o educadores en un sentido amplio, porque hay gente más de la filosofía, pedagogía, de educación, pero con esta idea, pues de aprender a integrar en su trabajo toda esta visión de lo corporalmente sentido en los procesos de cambio. Y bueno, pues mantenemos nuestras publicaciones en la página web, ¿no? Tanto el escrito del blog como una serie de videos con instrucciones para realizar una serie de actividades que van en esta línea, como habilitarte para estar en silencio interior, aprender a reconocer tus propias sensaciones, ¿no? Como elementos de ayuda para mantenernos practicando en esto. Interesante lo que dices del proceso creativo, ¿no? O sea, uno piensa que el proceso creativo solamente está en el arte, pero hay creación en distintas esferas, ¿no? De conocimiento. Así es, sí. La matemática, uno pensaría que están aisladas, pero realmente están más juntas que muchas cosas que pensamos que están juntas, pero realmente no, ¿no? Sí. Fíjate que es interesante como de repente, pero se cuentan como anécdotas, ¿no? Que Einstein o que Newton o que no me acuerdo quién más, de repente en un momento de que acababan de despertar de la siesta o se estaban bañando o se paseaban en el jardín, les vino la idea, ¿no? Una cuestión interesante ahí es en un momento en que no estaban pensando. Claro. ¿No? Viene esa idea, esa iluminación, ese descubrimiento. Y muchas veces tratamos de impulsar estos procesos creativos poniéndote a pensar. O sea, el pensar en términos lógicos viene después. No es que lo descartemos, pero viene después. ¿Qué ganamos con esto? Es que no tenemos que esperar tanto tiempo para ver en qué momento nos llega la inspiración. Podemos propiciarla, podemos promoverla. Yo creo que esa es la diferencia.
como tenemos un conocimiento más detallado de cómo ocurren los procesos, podemos realizar actividades para propiciar que ocurra. Exacto, exacto. Sí. Que un poco Erickson hablaba de la descolocación, algo así, ¿no? O sea, a veces descolocar a alguien con algo que no tiene normalmente costumbre, en este caso alguien que piensa mucho, sacarlo, ¿no? En la vida cotidiana y ¡plá! Aparece la respuesta. Y detrás no se piensa. Porque entonces puede surgir algo distinto a lo que podría surgir cuando te quedas en los moldes habituales, acostumbrados, ¿no? Y bien interesante el trabajo que están haciendo con trauma. El trauma es un trauma, sobre todo el trauma con T mayúscula, ¿no? Porque hay un trauma con T minúscula y no con T mayúscula. T minúscula es más como cosas más de la vida cotidiana, pero con T mayúscula ya es algo que tiene que ver con la historia, ¿no? Sí. Fíjate que ahora que tengo, bueno, ya algunos años metiéndome en esto, tengo la apreciación de que hay muchas más problemáticas en esta línea de lo que reconocemos. Primero porque a veces pensamos que lo traumático necesariamente tiene que ser como una experiencia obviamente aparatosa, intensa, fuerte. A veces así es, pero no necesariamente. Pero aún en estas experiencias fuertes, no reconocemos el impacto emocional que queda. En días pasados atendía en el servicio de ayuda en el que colaboro también acá en Guadalajara a través de la Universidad ITESO, a una persona con toda esta problemática del COVID, con problemas de enfermedad en su familia y demás, pero decía, pero y lo del temblor este pasado fue terrible. Porque entonces le remonta la historia de otros temblores. Sí. Mi madre, por ejemplo, mi hermano, que también les tocó vivir en la Ciudad de México el temblor del 85, pues yo vi cómo durante muchos años vivían con eso, ¿no? Temblaba y les suscitaba toda una reacción muy intensa. Pero culturalmente les propones, oye, eso se puede atender, se puede transformar, se puede aliviar, no tienes que seguir sintiéndote así. No hay todavía, me parece, la suficiente receptividad. No, mira, ya me recetaron unos calmantes, ya me dieron un ansiolítico, ya me dieron... Rápido, fácil. Eso te puede resolver eso de inmediato, pero la situación ahí sigue, ahí persiste. Claro, Y mitiga la sensación, ¿no? O sea, el cuerpo, lo vivido corporalmente juega un papel muy, muy importante. Y entonces atenderlo, integrar esta perspectiva en la atención a personas que han vivido experiencias traumáticas, a mí me parece de veras un elemento, una herramienta, una perspectiva valiosísima, por no decir casi que indispensable. No basta con hablarlo, por mucho que lo hables. claro. Entonces, voy a pedirte que nos dejes la información de los cursos, tal vez los videos que nos has comentado, para que puedan ver las personas que han estado viendo acá la conversación que hemos tenido, que hemos tenido. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algún saludo a alguien de acá de Perú o a alguien, no sé? Pues mira, primero agradecerte a ti sobre todo por esta invitación. Es un gusto para mí como compartir, y pues a través tuyo habrá muchas más gentes que estén escuchando nuestra conversación. Por ahí puedo identificar a Roberto, tu colega también ahí en la asociación, ¿verdad? Con quien he tenido algún contacto vía Messenger y eso. Y pues una invitación a que entren a formarse más en esta línea de entender, comprender y vivenciar lo corporalmente sentido en los procesos de cambio. Estoy seguro de que van a ir encontrando sorpresas muy valiosas, no solamente en su trabajo profesional, sino en su vida cotidiana. Que eso es otro elemento que para mí también cada vez lo enfatizo más. Es que esto también tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? De hecho, por ahí está otro capítulo escrito en otro libro
que espero que también pueda publicarse este año. Esto del COVID nos vino ahí a retrasar un poco esto, pero yo todavía mantengo la esperanza de que saldrá publicado, donde hablo precisamente algunas implicaciones en mi vida cotidiana de atender esto desde lo corporal. Porque yo creo que de eso se trata, vivir mejor y generar ambientes con otros que todos vayamos pudiendo vivir mejor. Entonces me comentas que podrían salir dos libros. Por un lado del focusing aplicado a la vida cotidiana y por el otro esto de la música, ¿no? Sí, La música en psicoterapia es un libro que publica el ITESO, la Universidad de los Jesuitas en Guadalajara. El tema de las emociones en psicoterapia, y yo contribuyo con este capítulo se llama algo así como La música del hablar y el dúo de jazz, metáforas para entender y promover la expresión emocional en psicoterapia. Y el otro, que es un libro que se publicará en Grecia y en Londres, ese es sobre implicaciones del enfoque corporal y la filosofía del implícito en la vida cotidiana. Genial. Gracias. Ahora, entonces, cuando ya publiques, podríamos conversar a ver si podías compartirnos un poco. Por ahí ya no sé si está todavía la señal. Porque has congelado, pero se te escucha. Sí, sí, ya estoy aquí. Algo pasó con la señal de internet. No sé hasta dónde me escuchaste, Carlos. Sí. No, te comentaba, te decía que cuando ya salgan los libros, a ver si te podemos tener por acá para poder conversar un poco sobre los libros. Claro que sí, con mucho gusto. Sí. Oye, la información que me pedías, ¿te la paso después o quieres que la escriba en el chat o no sé? Sí, como quieras, o puedes pasármela por WhatsApp, cosa que yo lo Ok, ahí, ¿no? ok, perfecto. De los videos y todo, ¿bien? Entonces, Muy muchas bien. gracias por tu tiempo, Salvador. Acá manda saludos Lucía Ugalde, y hay otras personas también que por ahí están. Te mando ahí el link del video. Si hay, Sí, muchas gracias por tu tiempo. Si hay personas que quieran ahí compartir este video, también está ahí disponible y las demás entrevistas. Entonces, nos estamos viendo. Gracias, Salvador. sí, pues muchos saludos a todas las personas que se conectaron, que nos escucharon y a quienes en el futuro lo hagan viendo esta conversación. Y de nuevo, muchísimas gracias a ti, Carlos. Ha sido Gracias. un gusto. Ya pues, chao, nos vemos. Chao.